drama, en la jornada. Bueno, Jorge Repeta es coordinador de seguridad en tecnologías y protección de activos de información en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Va a hablar sobre biometría aplicada a la seguridad de accesos y más, firma digital y un montón de esas cosas. Bueno, seguramente vas a querer el que. Creo que me escuchan. Sí. Bueno, esto pido disculpas por el día que tengo un derrame considerable del ojo derecho. Sufrí un asalto violento el día sábado, así que un par de golpes en la cabeza. Le dije, cuidado que soy técnico, y me dijo, bueno, seguridad para todos. Así que bueno, está. La idea es transmitirles los esquemas que podemos utilizar dentro de los esquemas de biometría disponibles para la utilización, ya sea en la faz comercial o en la faz del control de acceso puertas adentro. Yo he hecho una tarea que tiene que ver con los dos aspectos. Un análisis de comportamiento de todo lo que es el aspecto comercial del banco, relacionado con lo que decía Pedro, dónde puedo mejorar, dónde yo puedo generar valor agregado, dónde puedo generar una mejor práctica, dónde puedo evitar que pasen ciertas y determinadas cosas, justamente en el punto donde el eslabón más débil para nosotros es el usuario. A mí nada me sirve tener 200 recomendaciones a nivel de rolido, de cajero tecnológico, expresiones de acá, de allá, cuando generamos un segundo factor de autenticación y el delincuente, mediante una ingeniería social aplicada, levanta el PIN y el PIN. Entonces, todo ese tipo de cosas es así. ¿Dónde se quiebra la cadena de seguridad? En nosotros. A nivel técnico, las posibilidades que yo encontré son 5. 4 que es estructura de huella, reconocimiento facial, reconocimiento de voz o de locutor y reconocimiento de iris. Pero hay una que es importante para la continuidad del negocio. A ver, pregunta, ¿a qué están acostumbrados cuando van a un banco? Abrir una caja, una cuenta de ahorro, lo que fuere. ¿Qué hacen? Algo que hagan ustedes. Exactamente, ahí está. La última condición es, por favor, me firma acá. Entonces, para no variar la operatividad del negocio, agregué firma biométrica. Entonces, tenemos todos los que son los principios y los conceptos, las modalidades, las habilidades aplicables y la evolución de los escenarios. Y un caso práctico propio. Toda la tarea desarrollada desde hace un año para esta parte, un poco más, donde se generan distintas situaciones, recorrer la empresa, conocer cómo se mueve cada una de las sucursales, cómo se mueve el negocio, entender el comercial y tratar de no generar un inconveniente en el lugar donde se produce la operatividad del negocio. Y respecto a puertas adentro, sí se puede subir un escalón, ahí se pueden mezclar técnicas combinadas, sobre todo en aquellos lugares de acceso de alto riesgo. Nosotros estamos en un esquema donde los esquemas biométricos nacen y mueren con nosotros. O sea, no hay ningún tipo de problema. Lo sufro, lo sumo, por razones operativas o por tipos laborales, se pueden ir perdiendo algunas de las cualidades. Pero en lo general es único y singular. Y además me da la posibilidad de entrar por la condición de la negativa. Puedo certificar que alguien no es y con eso solucionar un problema. Tengo dos esquemas, tanto en aplicaciones civiles de identificación, o aplicaciones en el orden
de investigación, ya sea forense, policial, prefectura, gendarmería, etcétera, 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 para permitir la identidad positiva de una persona, o además todo lo que tiene que ver con la industria, el comercio, la banca, el esquema de, ya van a ver ejemplos donde hoy por hoy se están sucediendo operaciones que se está pagando en forma electrónica a gente que es analfabeta. ¿Sí? Bolivia es un caso, Brasil es otro, y en Uruguay se está dando otro caso también. Entonces, ese tipo de esquemas donde vamos subiendo escalones y dando valor agregado generan una mejor competitividad dentro del negocio. Hoy me las tengo que ingeniar como para poder salir a competir en plaza debido a los acontecimientos que son de dominio público sufridos por el Banco Ciudad, por el hecho de que la ley del sacado de los depósitos judiciales ha generado un deterioro del presupuesto en forma importante. Entonces hay que generar el ingenio hasta donde a la máxima expresión. Bueno, entonces tengo esquemas que ya están comprobados, o sea, elementos donde innumerable cantidad de empresas en Argentina están utilizando control biométrico para poder identificar a su personal, control biométrico para poder acceder a distintas esquemas simplemente a nivel de hoteles, a nivel de estacionamientos, a nivel de rampas de depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo llegar a medir en determinado momento tasas que puedo tener de error, o sea, una falla en el enrolamiento, una falla de adquisición, un falso positivo, alguien que sí está enrolado y el sistema me dice que no, alguien que no está enrolado y el sistema me dice que sí, ¿qué pasa? Entonces todo ese tipo de cosas va a depender de la calidad del esquema que estemos utilizando. Y acá se termina con algo que hasta el momento es el gran problema. Esto se pierde, se cede, se hurta, se roba, etcétera, etcétera. Y lo que tengo, esto es lo que tengo, más lo que conozco, también se levanta. Hay distintas modalidades de ingenio dentro de un recinto de cajeros automáticos que les pueden llegar a ustedes a ir desde lo cómico hasta lo dramático. ¿Sí? Desde que está una persona operando el cajero automático, se toca en el hombro, se dio vuelta y por ese lado apareció una mano mágica que cambió la tarjeta por otra igual. Entonces el individuo vuelve a insertar el PIN, lo vuelve a insertar y dice, no, pero mire, lo está colocando mal. Además usted seguramente tiene el segundo factor. No, pero el segundo factor está anotado acá atrás en la tarjeta. Entonces, lo que trato de establecer es un esquema que pase a ser más confiable de lo que hoy estoy usando. O por lo menos utilizar una combinatoria de varias cosas que me haga definir un sistema con una seguridad relativamente importante. La relativamente importante, la absoluta no va a existir nunca, siempre vamos a caer en lo mencionado por Pedro, el eslabón más débil de la cadena seguimos siendo nosotros. Entonces, trabajo para que la identificación sea a través de lo que soy, con el tema de que eso, que es lo que soy, no lo pierdo, no se olvida y evito cualquier tipo de transgresión, desde cualquier acto administrativo de fraude, suplantación de identidad, generar esquemas como, por ejemplo, hemos trabajado en la prevención y en el esclarecimiento de distintos fraudes en organismos de distinta índole, donde el intercambio de la contraseña, del user ID, que es público, la contraseña que se pega, que se sigue, que se llama
generaban en determinado momento mucha pérdida de dinero. Al incorporar simplemente tecnología de huella digital básica, el espiral llegó a cero, porque es imposible poder autenticar una transacción si no estoy. La segregación de funciones pasa a ser vital en ese aspecto. O sea, se hizo a pulmón, se hizo aprendiendo sobre el terreno y dio sus resultados. Entonces, tengo un esquema donde yo puedo determinar a través de huella digital cuáles son las facultades y los beneficios y las desventajas que tengo. Acá hay un gran tema que es cuestión de una disertación. Que es qué pasa que es lo que mencionaba Pedro antes respecto a la exigencia que podemos tener nosotros. No tenemos un respaldo jurídico, pero en determinado momento muchas de las personas que accedemos a lo cotidiano es como que estamos acostumbrados a ciertas y determinadas cosas. Algunas son invasivas, otras no son invasivas. Entonces, lo que hay que tratar de buscar es un esquema que nos permita establecer desde lo privado hacia lo público, que es hoy, por ejemplo, cómo llego al RENAPER. O sea, Jorge Repeto. Y Jorge Repeto es porque lo tengo en la base de mía, porque lo enrolé. Pero de pronto, si es quien dice ser o no, no lo sé. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, estamos tratando en esquemas positivos que van a ser tratados durante el 2013 de ver cómo podemos llegar a esa base de datos para tener la certeza de que sí se está enrolando una persona como corresponde. El tema de la privacidad de los datos es fundamental. Estamos tratando también de que se incluya un artículo respecto a la modificación de la ley. Tenemos la ventaja en esto que hoy los equipos son altamente competitivos, rápidos y pueden resolver la resolución y el matching on en cuestión de milisegundos, lo que nos permite establecer un rango bastante acertado en lo que es el tiempo de respuesta. Algunas particularidades de cada uno de los sistemas, o sea, hay que verificar antes cuál es la capacidad que pueda llegar a tener el lector para poder evitar ciertas y determinadas anomalías que pueda llegar a tener el esquema con lo que estamos tratando. Sobre todo la falta de entrenamiento, y me hago cargo porque en mi momento no sabía cómo indicarle si el dedo lo ponía para acá, si lo ponía para allá, si lo ponía... O sea, hay una fácil que nos han enseñado en varios que esto conocen. Llego y el dedo lo pongo de punta. Entonces, ese tipo de cosas sucede. Depende de cómo lo setees. Sí, tal cual. Bueno, hoy por hoy tenemos esquemas, como decía recién, poder llegar dentro de lo que es el esquema a tener una ida y vuelta con los esquemas nacionales que nos permitan establecer una seguridad 100% de lo que estamos haciendo y la verificación positiva de lo que esto no lo tenemos, porque esto lo tengo yo relativo. ¿Sí? Yo puedo hacer un enrolamiento de cadactilar, pero es privado, es mío. ¿Sí? O sea, hay un organismo nacional que lo está haciendo de por sí, que es el RENAPER. El RENAPER dejó de hacerlo en esquemas manuales para hacerlo en manera electrónica. La tasa de rechazo es del 2%. Y son unas cuantas personas y usuarios de armas que están ahí registrados. Todo esto se va generando, se va conformando, o sea, es un poco lo que decía Pedro, acá nos faltan un montón de esquemas que tienen que ver con lo legal, con el vacío jurídico que tenemos. Segundo esquema, reconocimiento del locutor a través de la voz.
Ya en aspectos comerciales, quien haya comprado un equipo nuevo de última generación ya viene con interfaz de voz que permite al Windows 7 establecer un contacto, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Entonces, sería el eslabón más bajo. Yo formé parte de la comunidad del Banco de Boston durante 25 años y en el año 1994 me mandan a estudiar a Massachusetts y lo primero que hacen es enrolarme en la base de datos de La Puerta del centro de cómputos. Como buen argentino, che, ¿por qué no vas a decir eso, Jorge? ¿Listo? 1994. Entonces, para nosotros... ¿Qué dijo Cheque? ¿Cómo? ¿Qué dijo que no lo perdimos por acá? Cheque. ¿Por qué no vas vos y decís que sos Jorge Repeto? Ah. O sea, es simple. O sea, la puerta no se mueve, el vigilador queda impasible, así que no hay ningún tipo de problema. O sos, no hay alternativa. O sea, se evita todo tipo de cosas subrepticias. No hay forma de que vos no puedas hacer algo que no sepas. O sea, hoy tenés innumerable cantidad de problemas, desde un jubilado pensionado que viene con un documento apócrifo a cobrar una jubilación, que lo sabe de antemano que ese usuario verdadero iba a cobrar X cantidad de dinero, ¿sí? O que un empleado suplante un supervisor para poder autorizar una operación de caja, ¿sí? Sabiendo los montos que puede llegar a autorizar. Entonces, todo ese tipo de cosas, en el transcurso de la implementación de estos esquemas, se va a ir terminando. Esto es, ya a nivel... tenemos una identificación automática a través de la voz. Hoy lo están permitiendo, como dije recién, los esquemas propios que podemos estar utilizando nosotros, asimismo como las aplicaciones móviles que permiten ese tipo de tratamiento. En esto, o sea, muchas veces los grandes problemas que tenemos son las fallas, ¿sí? En las partes de la diferenciación física, la locución, el estar enfermo, la distorsión, la voz baja, el ambiente, que el ambiente donde se enroló sea distinto de donde se está controlando, etcétera, etcétera, etcétera. Variaciones en el tiempo. Yo enrolé a una persona hace 2 años y puede ser que ahora quiera acceder y no, es imposible. Entonces, hasta ahí son esquemas que le van a dar un potencial en la sumatoria. Reconocimiento facial. Esto es no invasivo, se puede tomar a distancia, ¿sí? Se reconocen aspectos propios de la persona a través de el rasgo, que es un rasgo biométrico por excelencia. O sea, ¿por qué lo aceptamos? En particular. Porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros reconocemos a los otros a través de la fase. Entonces, puede haber cantidades de problemática a la hora de la identificación. La barba, los anteojos, el peinado, la calidad del dispositivo de captura, etcétera, etcétera. ¿La cara es información pública? Sí, es información pública. ¿Está disponible en documentos oficiales? También. ¿Es un método no intrusivo, no hay contacto, se puede hacer a distancia? Sí, todo va a depender de la calidad de los dispositivos que estemos tomando. Pero tenemos unos problemas serios que resolver. Es fácil de falsear, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Simplemente con utilizar esquemas sobre la cara o algunas máscaras o simplemente otras culturas hacen que sea extremadamente difícil la identificación y el reconocimiento. Lo mismo, bueno, a nivel de... Hay una película muy conocida del asalto al banco con la cara de todos los presidentes. Entonces, ese tipo de cosas suele suceder.
A nivel control de seguridad, hoy hay distintos esquemas. Tuve la suerte de... Mis hijos viven en el extranjero y mi hijo, uno de mis hijos, vive en España y trabajan tanto él como la esposa en el aeropuerto de Barajas, y tuve la oportunidad de tener un acceso al control de seguridad del aeropuerto de Barajas en la Terminal 4. Así al azar, o sea, miraba el monitor, es decir, elegí uno, entonces ese. Y yo vivo, que voy a elegir un asiático. Entonces, bueno, buscaba uno más fácil por ahora, para empezar. Entonces, bueno, una persona que de pronto, o sea, lo que me llamó la atención es que entraba al aeropuerto y giraba. Giraba en un círculo, estuvo como un par de minutos dando vuelta, como desorientado. Ellos siguen, capturan algo por olfato, siguen a la persona hasta en determinado momento y van haciendo snapshot de distintas posiciones. Hay distintos puntos que estamos obligados a mirar. No es que la imagen se toma de costado, de arriba o lo que fuere, ¿sí? Además, también juega los aspectos de cinesis, posturales, qué hace, qué no hace, cómo se comporta, todo ese tipo de cosas. Hasta que llega al punto de el impacto de migraciones. Ahí no hay posibilidad de escape. ¿Por qué? Porque tiene que sí levantar la vista y fijarla. O sea, aquellos que han salido de Buenos Aires, la policía de seguridad aeroportuaria está haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que por ahora Argentina es única huella y la fisonomía de la cara. Entonces, todo ese tipo de cosas, el sistema lo va comparando automáticamente con bases de datos que ellos tienen alimentadas en forma permanente de todos los organismos de seguridad del mundo. ¿Sí? Contrariar, FBI, todo lo que es la policía propia de España, italiana, todos convergen en aportar ese tipo de datos hasta establecer en un grado de relativa importancia si amerita que sea separado o no. Esto es un trabajo que se hizo en el ITBA y es el patrón promedio de la cara que con mi amigo Aníbal estuvimos, hicimos la maestría, dio como resultado de 22 personas. Queda el patrón de cara que sacó el sistema. Lástima la luz, ¿se alcanza a ver bien? Ya yo lo veo. Bueno, reconocimiento por iris. O sea, acá ya llegamos a una instancia superior y es un esquema donde hay muchísimas compañías que ya están utilizando este método. Google es una de ellas. Para poder acceder al centro de procesamiento de datos en Estados Unidos tienen 4 combinatorias que no todos son iguales. Todos los empleados tienen 4 combinatorias, de las cuales puede ser tarjeta Machoncar, huella, reconocimiento por iris, reconocimiento facial, voz, etcétera, etcétera. Va a depender del tipo de empleado que uno es. Esto también tiene técnicas no invasivas y a pesar de la creencia que es dañino, quédense tranquilos que no hay ningún tipo de inconveniente. Puede generar resultados positivos utilizando lentes. Por eso muchos de los lugares donde se hace para reconocimiento de identificación obligan a el usuario a sacarse los lentes y mirar las cámaras sin ningún tipo de aditamento en la cara. O sea, hay que establecer un punto determinado para poder tomar el enrolamiento y para poder tomar la verificación. O sea, muchas veces es difícil el estado de movimiento.
Esto es un caso que se descubrió haciendo un análisis de la cara y los ojos de esta chica. ¿Recuerdan quién es? Bueno, hoy es la actualidad. Y esto es el valor agregado que yo le tuve que dar a mi proyecto. ¿Por qué? Porque el usuario o el cliente está acostumbrado a la firma. Entonces tuve que buscar una combinatoria que me permitiera, dentro del esquema, no alterar el negocio. Sobre todo porque, ya van a ver, yo tengo 5 componentes complejos para poder terminar este proyecto. Entonces, de esta forma yo mantengo el negocio inalterable, no tengo ningún tipo de problema, sí tengo que instruir y capacitar para que se firme de una determinada manera, o sea, todo ese tipo de cosas, controlar que los rasgos no sean cortados, etcétera, etcétera, sobre todo en el segmento de pensionados y jubilados. ¿Y dónde encuentro de todo lo que vi el punto de equilibrio? ¿Puedo seguir manteniendo una contraseña? Sí, porque si la pierdo, no tengo problemas, porque va acompañado por otro. O sea, muchos de ustedes tal vez ya trabajen en ambientes donde para poder entrar tienen una cerradura dual, huella digital y contraseña. O sea, si alguien me levanta la contraseña, no se mancha con la huella, así que no va a poder pasar. Puedo utilizar esquemas de biometría combinada, huella, reconocimiento facial y reconocimiento de iris, y puedo también utilizar un esquema de Matching Card donde todos los datos biométricos están en la tarjeta. Sí, eso lo hago puertas para adentro, porque ya tengo la capacidad de personal propio de la empresa donde lo voy a capacitar y donde lo voy a concientizar en el uso de ese tipo de cosas. Entonces, tengo una secuencia donde a los clientes les voy a permitir no variar el esquema de negocio. Y al tema de los empleados puedo utilizar la combinatoria de más de uno, incluido la tarjeta inteligente. Genero la ID de identificación y genero la seguridad de acceso biunívoca para los empleados, que es lo que más me preocupa, puertas para adentro. Nadie va a poder hacer el trabajo de otro si no tiene el perfil adecuado, porque el acceso, una vez que se habilitó, le va a permitir traer a su escritorio lo que puede hacer. Factores claves: necesito encontrar una calidad bastante aceptable en la base de datos que voy a utilizar, el buen desempeño del motor y que sea interoperable en distintas tecnologías. Y ahora viene el detalle del proyecto en sí. Como verán, son 6 los puntos. Identificación de jubilados y pensionados que no son bancarizados. Todos los meses recibimos N cantidad de gente donde dicen: señor, vengo a cobrar mi jubilación y mi pensión en esta unidad porque ANSES así lo dispuso. Muy bien, ¿y qué tiene para darme? Y tengo este documento, emitido en 1945. ¿Qué hago? Bueno, en una reunión con el gerente comercial, y bueno, ¿qué hacemos? Pedimos que nos muestren un documento igual, que sea por lo menos cercano. Ay, ¿sabe qué? No tengo, no manejo, nunca fui al RENAPER y cambié mi documento, el DNI nuevo, no sé. Perfecto. ¿Qué tengo obligación de hacer? Tengo obligación de pagar, no tengo otra alternativa. El documento que trae puede ser la libretita del almacén de Don Manolo, sí, puede ser, porque el documento más falsificable en Argentina es desde la libreta de ordenamiento, libreta cívica y el DNI hasta los nuevos, lo que quieran, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, una vez identificado, una vez enrolado con esta metodología, ya pasa a formar parte de mi base de datos.
Nosotros hemos tenido acciones delictivas con una diferencia de 15 minutos, donde el delincuente fue producido igual que el original, igual, idéntico, misma silla de ruedas, mismo sombrero, mismo peinado, todo. Y a los 15 minutos apareció el verdadero. Sobre todo, los grandes problemas que tenemos es en la primera vez, donde no tenemos contra qué confrontar. O sea, muchas veces llegamos a dudar, che, esto de ANSES, ¿no estarán avisándole a alguien? Porque si no, no puede ser. O sea, no es que nos pasa a nosotros, nos pasa a casi todos. Después tenemos lo mismo, pero sí ya bancarizados. Identificación de clientes de acuerdo al segmento. Accesos a cajas de seguridad. Se terminó ahora el problema de la firma. Me la falsifican, el empleado no es experto en calígrafo. Entonces, ¿por qué se paga? Se paga por similitud, no se paga por certeza. El acceso es por similitud y no es por certeza. Yo puedo variar la condición de la firma, el plazo no lo puedo variar. Eso es inevitable. Entonces, por ejemplo, los accesos a los puntos más críticos que tiene la organización, que es la caja de seguridad. Después, a partir de ese momento, puertas para afuera, es toda la administración que se nos produce de acuerdo al esquema gravoso que me significa tener 12 horas o más desde las 7 de la mañana hasta las 21, personal exclusivamente que solamente levante contraseñas. Me olvidé, la cambié, la dejé y vino otro atrás y me la bloqueó, etcétera, etcétera, etcétera. Además de haber puesto un sistema inteligente que ahora los 3.200 empleados se autoasisten. ¿Sí? Ese es uno de los, por lo menos hemos salido del flagelo de la llamada un sistema inteligente que genera la rehabilitación. Bueno, ahora el personal se autoasiste en lo que es reciclado de su contraseña. No así la asignación del alta, la baja, el cambio, el traslado, etcétera, etcétera. Muchas veces los sistemas no son tan ágiles como para permitir que una persona que está dentro de un mismo esquema de sucursales, bárbaro, pero si va de una sucursal a un departamento central, ahí nos vemos en la obligación de darlo de bajas en el mainframe, dando de bajas en el frontend, dando de bajas en el ePower, el servidor no es el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es todo un proceso nuevo. Control de acceso a las áreas restringidas, acceso al centro de cómputos, acceso a las salas de servidores que hay en sucursales. Y después, lo fundamental es la segregación de funciones. ¿Sí? O sea, hoy todo lo que sea duplicable ya no me es suficiente. Simplifico el cobro de haberes, elimino la necesidad de utilizar el PIN o genero un doble escalón. Me puede levantar el PIN, pero tiene que venir y firmar. Y si no hace matching, es imposible que pueda seguir con el negocio. Y, por supuesto, una de las cosas fundamentales en ambos lados, eliminar la suplantación de identidad. A nivel comercial, se enrola el cliente, se enrola en una base de datos, esa base de datos se lleva a la base de datos de firmas, y después en los puestos ejecutivos de cuenta con firmas se hacen los controles correspondientes. El cliente bancarizado o no, jubilado, pensionado, se presenta en la sucursal ante el ejecutivo de cuenta, mediante el sistema de enrolamiento de firmas lo enrola y lo carga en la base de datos. Una vez que el usuario está enrolado, todo lo que tiene que hacer es llegar al lugar donde va a ser la transacción, va a contar con un elemento para que se pueda identificar, ¿sí? O sea, esto no lo va a perder porque hoy lo tiene.
tampoco va a perder el PIN porque hoy lo tiene, pero sí se le va a agregar el valor de ser identificado mediante la firma. Entonces, se hace todo el esquema, todos los controles, o sea, y una vez que está establecido, lo que hace es el sistema emite el dinero, el cajero le paga, se termina la operación. Y si no, se rechaza. A nivel de lo mismo, por reconocimiento de huella, es exactamente igual, nada más que cambia la base. Se hace a través de lectores con PIN-pad con huella digital. El sistema me permite a mí elegir de la década dactilar que tengo grabado cualquiera de las 10. Y nadie va a saber cuál es. Además, me cortaron el dedo, me hicieron un esquema de goma, etcétera, etcétera. El sistema trabaja con geografía de vena y con calor. Así que es imposible que sea perjudicado. ¿Cómo trabaja? Cuando el match pasa por todos los controles y el matching es 1 a 1, el sistema emite el pago sin ningún tipo de problema. A nivel de acceso, ustedes sabrán que en breve se va a inaugurar el Polo Tecnológico en Parque Patricio, es un edificio que construyó Foster & Co. Inteligente, bueno, nos va a permitir justamente aplicar todo esto que estamos hablando, por lo menos en el acceso perimetral y en el acceso de los distintos lugares con los que va a trabajar el personal. Sobre todo, permitir que los esquemas que pueden estar un tanto alejados o no debidamente controlados como la cochera, pueda ser accesible sin ningún tipo de problema. Quien no tenga identificación previa no entra. Imposible. O sea, acá no es. ¿Sabés qué? Hoy no voy. Toma, Oscar, mira, acá está la tarjeta, pasala y me genera el presentismo. Eso se acabó. Con lo cual, el control es total y no va a haber ningún tipo de problema. ¿Cómo es el diseño corporativo? El esquema del usuario es igual, se hace el relevamiento completo de todo el personal, se establece la base, se generan las interfaces a través de la red a los distintos servidores y cuando el esquema lo habilitó, recién ahí va a poder trabajar. Es exactamente igual que el de los clientes, pero esta vez puertas para adentro. Ya tiene distintas particularidades que el otro. ¿Dónde justifico todo este tipo de cosas? O sea, primero que son esquemas que puedo llegar a tener una población determinada que en determinado momento no tiene servicios bancarios. Puedo generar un valor agregado del servicio que estoy brindando. Beneficios de la solución, puedo evitar el fraude de identidad, que es lo que más me preocupa. Eliminar los litigios por fraude, porque prácticamente 2 veces por mes estamos por tribunales, por algún tipo de problema, sobre todo aquellos que tienen que ver con la operativa de la electrónica, ¿sí? Delitos en cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Y eliminar la suplantación de identidad en el usuario interno, con lo cual me evito fraude interno y autorizaciones indebidas. Datos de interés que le dejo, todos estos datos son más que significativos y explicativos de lo que se puede lograr. En muchos casos son muy fáciles de aplicar, ¿sí? Hay que tener la particularidad de ser paciente y tratar de entender lo que se nos está ofreciendo y de pronto saber qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Bueno, el cliente aquí utiliza múltiples tarjetas. La condición de la tarjeta que yo tengo como cliente del banco A no es exactamente la misma con el banco B, y etcétera, etcétera. Unos tienen un PIN numérico, nosotros tenemos un PIN alfabético, bla, bla, bla. Cuatro tarjetas de un mismo cliente ya le agarró un ataque de locura. ¿Cuáles son las conclusiones?
O sea, tenemos beneficios globales fundamentales para los bancos y sus clientes. En una segunda instancia, ya están, como les mencionaba antes, operando en plaza cajeros automáticos con identificación biométrica. Aquí tenemos un compañero mío, Aníbal, que trabaja en Caja de Valores. Ellos ya también están haciendo una incorporación de control biométrico para los accesos de los clientes. O sea, nos da la mayor seguridad que podemos generar a nivel valor agregado al negocio. Eso es lo que me preocupa. Así que les agradezco el tiempo, ya me están echando, así que... Tengo una pregunta, pero antes de entrar mi pregunta... Sí, no, solamente, ¿para cuándo tienen previsto mudar la casa central en cualquier pisos? Marzo del 2013 era la primera fecha. Tenemos un problema de bolsa de cemento. No hay otra. ¿Cómo? ¿Hay otra fecha? No, a partir de marzo, o sea, va a haber el reacomodamiento de lo que usted conoce aquí. Desaparece el edificio Esmeralda, desaparece el edificio Sarmiento 630, queda la tradicional casa matriz, ¿sí?, con la reubicación del esquema de Pignoratricio Ibero. Se va a transformar en la gran casa de la abuela del edificio Florida. El resto, toda administración general va a parar a Pablo Patricio. Preguntas, yo tengo una, Jorge. ¿Estuvieron analizando el delay que hay con el uso de biometría cuando hay grandes colas ahí en el momento de...? En lo peor de todos, me da una fracción de 4 segundos. El peor de todos. No te olvides que yo tengo... Bueno, a eso no lo dije. Las bases están en la propia sucursal. Y después, una vez terminado el offline, lo que hago es poder actualizarlas, hacer día a día una actualización. Vos puedo permitir que vos, teniendo en cuenta la sucursal A, puedas ir a la B, te va a tardar un poquitito más porque no encontrándote en el server de la sucursal, lo que hace salta por la rueda y va al servidor central. Así que No, lo preguntaba porque cuando analizamos un caso justo esa, la teoría de las colas y las filas nos mató. Pero ustedes van a usar tarjeta, ¿no? Que eso va a achicar acaba, o sea, lo de hoy no le cambia. Llega con su tarjeta, va a colocar la clave en el PIN pad, pero además cuando firma, ¿sí? O sea, tome, le estoy dando esto para que me firme. Puede ser que te firme supervivencia, que te firme cualquier papel, la cuestión que firme. Listo. En la conjunción de las tres, como decía Nimo, vos generás la identificación positiva y dejás que la transacción siga. No, claro, es una buena. No, porque, Sí. no, porque en algún momento se analizó en otros organismos la identificación solamente por biometría y costaba bastante la identificación. Sí, Porque sí, tenía que por ser, supuesto. era, El triple factor está hace 8 años puesto. está perfecto. Aparte, si nos van a romper los cristales, por lo menos que los rompa con algo que valga la pena. Gente, ¿preguntas? Bueno, gracias nuevamente, Jorge.